primero que me gustaría deciros es que es un gusto ver una sala tan grande y tan llena para escuchar hablar sobre prostitución. Eso ya para empezar quiere decir que algo igual está cambiando, ¿no? Cuando empezamos este trabajo, bueno, yo lo empecé con unas ideas súper claras que había sacado de 4 capítulos de Callejero y de Pretty Woman, y pensé que me iba a llevar aproximadamente un par de meses encontrar una chica que me quisiera contar su historia y otro par de meses a lo mejor grabarla. Y con esas ideas fui a Médicos del Mundo, Galicia, en Vigo. Les dije si me echaban una mano para ponerme en contacto con chicas y poder un poco charlar con ellas, y ellas me dijeron que, bueno, que fuera un poco más despacito, pero que sí, que podía empezar a acompañarlas en sus salidas y trabajar con ellas hasta que encontrara a alguien que quisiera contarme su historia. Finalmente no pasaron un par de meses, pasaron un par de años, porque encontré un montón de historias y todas y cada una de ellas hubieran merecido un documental. De hecho, por eso quisimos meter esas voces finales. Todas eran historias increíbles y con las que hubiéramos trabajado de forma increíble, pero ninguna quería que se le viese la cara. Y esto es porque encima del trabajo que tienen que hacer cada día, las estigmatizamos y les ponemos una X en la frente, y son chicas a las que cuando te cruzas en el portal o te las encuentras en el súper, pues le dices al de al lado en bajito, esa es puta. Y eso pues forma parte del enorme problema que hay en torno a la prostitución. O sea, va mucho más allá del hecho de tener que ejercerla, por si eso fuera poco, ¿no? O sea, es un problema en el que el putero está casi plenamente aceptado. Todo el mundo acepta y entiende que alguien en una despedida de soltero, joder, fuimos, pero yo no subí, es una cosa bastante normal. Pero la chica que ejerce prostitución es puta, bajito. Como os digo, bueno, fue un trabajo que tanto a mí como al resto del equipo nos cambió muchísimo la mirada, nos convirtió en voluntarios de médicos, yo creo que ya no esos 2 meses ni esos 2 años, sino para siempre. Os animo a quien tenga un poquito de tiempo libre a que se voluntarice, porque hacen falta muchas personas para abordar este problema, y nos hizo darnos cuenta, pues eso, de que no son ellas y nosotras, ¿vale? Que no es un problema que le pase a otras chicas ni a nadie porque, bueno, pues porque se lo merezca o porque no quiera trabajar. No, es que igual no le apetece trabajar en otra cosa porque ahí gana mucho dinero. No, todo eso no es real. Es un problema de todas, es un problema de todos, porque si no hay consumo no hay prostitución, y si no hay consumo se acaba la trata, y es un problema que es mucho más grave y mucho más grande, y afecta a muchos más ámbitos de los que podemos llegar a plantearnos. Dicho esto, y después de ver el docu, yo no quiero quitarle ni un segundo más a Amelia. Muchas gracias a todos por venir.